Tardes a todos y todas, es realmente un gran gusto darles la bienvenida a esta jornada académica del Instituto de Sociología Jurídica. Estoy un poco nervioso porque no esperaba ver tanta gente. Pensaba que iba a ser un poco más familiar, si se quiere, porque hoy en día las actividades académicas, más que atraer público, asustan a la gente. En un momento, una coyuntura donde lo superficial se impone sobre lo profundo, realmente les agradezco muchísima la presencia. Bueno, la actividad se desarrolla en el marco de las funciones propias de un instituto de Facultad de Derecho, concretamente el Instituto de Sociología Jurídica, que entre sus funciones tiene, además de la docencia, la investigación y la extensión universitaria. Este panel intenta representar, en cierta medida, justamente la expresión de esas tres funciones universitarias, porque se está transmitiendo, este encuentro se está transmitiendo al curso de Sociología Jurídica, curso opcional para abogados y notarios que actualmente cursan tercer año. Entonces, bueno, la idea es que haya docencia, que haya investigación. Hay en sala varios expertos, doctores, catedráticos, que han trabajado profundamente el tema de la penalidad juvenil y que nos honran, ¿no?, con la presencia, como Zubillaga, Carlito Zubiarte. Estoy seguro que estoy omitiendo una cantidad de nombres. Contamos también con la presencia de autoridades de MINSA, que nos honran, nos prestigian con su presencia. Les decía que el panel intenta expresar justamente lo que es las tres funciones universitarias: la docencia, la investigación y la extensión universitaria. Para ello, hoy convocamos a dos figuras del Poder Judicial, la Fiscalía, perdón, la Fiscalía, la jueza de menora, Defensoría de Oficio y integrantes de la sociedad civil como Andrés Rondo, Tamara Zamudio, de CERPAC y Paula Antablián del Centro de Educación Popular. Bueno, les reitero nuevamente el agradecimiento por la presencia. Le agradezco también a los compañeros de comunicación, al director de la biblioteca de esta fabulosa sala de madera. La bautizamos como la sala de madera. Realmente muchas de las investigaciones que se hicieron sobre penalidad las hicimos a partir de revolver un poco en estos libros. Acá están las tesis de doctorado del siglo XIX, decenas de tesis de doctorado del siglo XIX. Entre ellas, acá encontré el libro de Washington Beltrán, todo un descubrimiento, lo que era la tesis de doctorado de Washington Beltrán, 1910, que la llamó Cuestiones Sociológicas, lucha contra la criminalidad infantil, prólogo de su maestro, José Irigoyen Goyenka. Y eso fue un descubrimiento tampoco de esa materia. Bueno, una joya esta sala, y bueno, la están prestigiando ustedes con su presencia. Y más lo dijo con Daniel Díaz, secretario del Instituto de Sociología Jurídica, que es quien va a moderar la sala. Me estoy olvidando de que el decano pasó especialmente a saludar por razones de fuerza mayor. No se pudo quedar por su intervención inicial, pero bueno, dejó su saludo y el deseo de éxito en esta jornada. Una cosa breve, Luis Eduardo, para las personas que están por Zoom, si no se escuchan, si pueden apagar la cámara, así no nos interfiere en la imagen principal. Y está, después todo bien. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Ahora sí. Bueno, nada, bueno, bienvenidos a todos y todas. La verdad que sumarme a las palabras de Luis Eduardo es un placer para nosotros desde el Instituto de Sociología Jurídica. Nada, trabajar en este espacio, que intenta ser un espacio permanente de discusiones. Es un poco lo que venimos conversando con Luis Eduardo y con los restos de los compañeros y compañeras del instituto. Y nos parecía
lo importante también agradecer a las integrantes del panel, que la verdad que fue muy bueno el contacto y la disponibilidad para participar, ¿no? Enseguida mostraron como interés en la instancia, en intercambiar. La idea es que sea justamente eso, un intercambio, que podamos como poder discutir o poder presentar algunos de los aspectos que hacen al trabajo tanto académicos como profesionales en el sistema penal juvenil, y que podamos también intercambiar con el resto de las personas que han venido hoy acá a esta sala. Para nosotros, les decía, es una oportunidad de intercambiar, una oportunidad importante de intercambio, sobre todo pensando en poder como discutir sobre el sistema penal juvenil en un momento muy particular, ¿no? En un momento donde el sistema penal juvenil atraviesa por una situación complicada, ¿no? Tampoco van a dar cuenta a una de las participantes sobre este retroceso normativo y las repercusiones de ese retroceso normativo para el sistema penal juvenil, pero también nos parecía con Luis Eduardo una instancia importante para poder traer la temática Facultad de Derecho, poder darle un espacio dentro de Facultad de Derecho a esta temática que no siempre es una temática trabajada en esta facultad y que no siempre es una temática que forme parte de los planes de estudio, de los intercambios. Entonces nos parecía que había como un objetivo doble, ¿no? De poder como discutir acerca de estos temas, pero también trabajarlos y traerlos a esta facultad de Derecho. Eh, entonces, un poco lo que le decía, la propuesta es, yo no me quiero extender mucho, porque aparte, Luis Eduardo fue sumamente claro en lo que el agradecimiento a todos los que han venido acá. La idea un poco es poder darle la palabra a cada una de las participantes y trabajar en torno a la idea de la especialidad o lo que implica una justicia especializada en el sistema penal juvenil, ¿no? Y nos parecía que ese tema era un tema importante de traer, de discutir, de poder generar debate en un contexto donde, bueno, las normas jurídicas parece que han convivido por el camino contrario, ¿no? Hemos tenido como una cantidad de normas jurídicas que cada vez más se han, de alguna manera, desnaturalizado la Convención de Madrid del Niño, desnaturalizado algunos institutos que para nosotros eran institutos centrales, ¿no? La mínima duración de la privación de libertad, de la excepcionalidad, de una serie de principios que han sido como muy importantes ya en la idea de la Convención, pero luego en los debates y los trabajos, y nos pareció un poco retomar esta idea, ¿no? De poder pensar en qué momento estamos con respecto a esta idea de una justicia especializada, qué implica una justicia especializada en el sistema penal juvenil, qué cosas se vienen haciendo en un contexto adverso, con una normativa adversa, pero qué cosas es posible hacer en ese contexto de las prácticas judiciales y de la ejecución de medidas. Entonces, un poco la idea era poder trabajar sobre ese principio de especialidad y también poder delimitar, bueno, por dónde van las responsabilidades del Estado cuando hablamos de la especialidad en el sistema penal juvenil, que nos parece un tema importante. Y también, y con esto cierro, ya le doy la palabra a las expositoras, nos parecía importante integrar a esta discusión no solo la realidad de Montevideo, ¿no? Que creo que también un poco traer también la experiencia de otros. Me parece que la discusión se centra en lo que ocurre en Montevideo, se centra en cómo funciona el sistema de administración de justicia en Montevideo, pero también todos los que trabajamos en esto sabemos que ponemos un pie fuera de Montevideo, la situación cambia, hay cuestiones que son bien particulares que hacen que el sistema penal juvenil funcione de una manera distinta, ¿no? Y muchas veces esa discusión queda como en un segundo plano y tendemos a centrar la discusión en lo que pasa en el departamento de Montevideo. Entonces nos parecía muy importante poder generar este cambio, este ida y vuelta, y bueno, y por eso nos parecía sumamente relevante y agradecemos la participación de Yamil y Paula, que nos van a brindar como esa mirada y que la vamos a poner en diálogo con el resto de las invitadas. Bueno, yo sin más, en realidad, con la palabra a Patricia, agradecerle nuevamente la disponibilidad que muestra siempre para estos temas. Para nosotros es muy importante contar con ella porque es una referente en los temas penal juvenil y la verdad que ha sido un gusto compartir diferentes espacios con ella. Ahí me toca a mí este rol de moderar, o sea, de controlar esos 15 minutos para poder hacer fluido el intercambio. Pero bueno, nada, le doy la palabra a Patricia. Muchas gracias por todo. Me siento un poquito, bueno, me siento un poquito lejos, un poquito abajo. Me gusta estar entre ustedes, pero bueno, agradezco igual toda la predisposición. Agradezco la invitación, agradezco que estén acá.
no solamente en forma presencial, sino en forma a distancia, y no solamente los que están ahora escuchándonos, viéndonos, sino también los que van a poder hacerlo después, por el interés. Lo agradezco porque es una materia que se habla mucho, pero a la hora de ir a la práctica, parece que desconociéramos esta materia, que no importara, se subestima. Quienes trabajamos en esto a veces estamos mirados como que de repente estás en ese lugar porque no puedes estar en un lugar mejor, no tengo la jerarquía, no sé. Bueno, en definitiva agradecer y después decirles que lo que vengo a compartir es mi experiencia. Hace 10 años que trabajo especializada en Montevideo en adolescentes, en general adolescentes. Comenzamos 4 juzgados cuando yo ingresé a Montevideo y hoy día solamente hay 2. Eh, bueno, no sé si Daniel se transmitió eh, mi preparación, pero en definitiva creo que no. Así que quisiera presentarme por lo menos desde ese lugar, más allá de que ingresé al Poder Judicial como funcionaria administrativa, siendo estudiante de Derecho. Así que toda la vida trabajé en el Poder Judicial. Decirles que lamento hoy muchísimo que no tengamos especialización suficiente, porque en definitiva tenemos en todo el país 2 juzgados especializados en materia penal de adolescentes, 3 fiscalías y 3 defensores públicos especializados. Eso es en todo el país. O sea que sé que nos están también siguiendo desde el exterior, porque compartimos con el exterior. No tenemos tribunales especializados de segunda instancia, y ese es un gran debe. Y de alguna manera siempre digo que quiero compartir una experiencia con alguna visión optimista de las cosas que han dado resultado en la práctica. No voy a emplear un lenguaje técnico, no es mi estilo, ni cuando trabajo, ni cuando escribo, ni cuando comparto una jornada de venta, porque me interesa muchísimo, más allá de esto que valido, que estén profesionales acá, llegar a justiciable. Entonces, tampoco tengo un discurso que después no lo aplico en la práctica, más allá del proceso reservado, quienes pueden ir a una audiencia saben que hablo de la misma manera. Eh, la falta de especialización hace que de repente, si se dicta una ley, que obviamente tenemos que trabajar bajo el principio de legalidad, estamos en un sistema democrático, republicano de gobierno, con separación de poderes, etcétera, etcétera, y los y las jueces estamos actuando siempre bajo ese principio de legalidad. O sea, no me corresponde cuestionar la ley, más allá de que desde el punto de vista académico podría verter una opinión. En realidad lo que trato de hacer siempre es utilizar esos principios de interpretación de normas y de integración de normas que son específicos en la materia, y de alguna manera eso nos ha llevado a que podamos hacer una interpretación armónica de la normativa, porque en realidad, más allá de las reformas que todos conocemos a nivel nacional, las normas de origen nacional, en realidad las normas de origen internacional que nuestro país también ratificó, están todas vigentes, y es tarea de militar, parece un gran desafío, pero se puede lograr. Nosotros lo hemos logrado en los especializados, no lo digo con soberbia, lo digo con muchísima humildad y como dando esa visión optimista de que, bueno, si no tenemos la especialización orgánica, funcional, institucional que necesitamos y que además nos obligan las normas, en definitiva podemos ir a esto que estamos haciendo acá, que es una especialización de tipo académico. Después, otro tema, porque sé que tengo poco tiempo, si no se me pongo a hablar y no paro porque me entusiasmo mucho, es el tema de la salud mental, que me parece que es otro tema hoy día, más allá de que nos está afectando a todos como sociedad, en realidad en lo que es la materia penal adolescentes también, porque no es tan fácil hoy de dirimir ante una situación si estamos ante un sujeto que es inimputable, no ya por razón de edad, sino por no entender, no comprender lo que está pasando, o lo que hizo, no tener conciencia o voluntad de sus actos, y en tal caso disponer alguna medida curativa, o determinar que no, que en realidad, de acuerdo a lo que nos dicen los peritos, tuvo la capacidad de querer entender, o sea, es imputable penalmente, que como sabemos en nuestro país es a partir de los 13 años. Pero más allá de eso, en el medio hay un montón inmenso, cada vez más,
de situaciones que tienen que ver con la salud mental, con la salud emocional, que implican un abordaje multidisciplinario, que implican un abordaje de la salud integral y que en general lleva tiempo determinarlo y a veces cuando se intenta resolver en las horas de detención máximas que tenemos, 24 o 48 horas, no se logra determinar eso con ciencia y se termina disponiendo una privación de libertad porque se descarta la primera opción de las medidas curativas y en realidad hay mucho camino en el medio. Ni que hablar después al momento de ejecutar las medidas judiciales, que también necesitan el mismo abordaje. Entonces, como sabemos, los que estamos dedicados a esto, el adolescente está en desarrollo, está desarrollándose su cerebro, su personalidad está en formación, o sea que no tenemos trastornos de personalidad, no soy la más indicada para hablar de eso, solo lo que digo es que estudié, pero no soy especializada en neurociencia, ni en parezca, ni en psiquiatría, pero lo que quiero decir es que si bien el adolescente se está desarrollando, en definitiva ya puede ir generando ciertos rasgos de personalidad, y de hecho creo que quienes trabajamos en esto lo podemos advertir, y eso hay que también de alguna manera abordarlo para que esa personalidad no se termine desarrollando de determinada manera que tiene un trastorno, que por lo que dicen los especialistas, ese trastorno no tiene cura, y va a volver a convivir en sociedad. Entonces tenemos que tener también herramientas, ver cómo convivimos para tener una pacífica convivencia social. Y por último, porque no debo estar muy lejos del tiempo, sino ya después de desarrollo más, pero otro tema que me interesa muchísimo, lo digo en forma personal porque estoy hablando yo, pero en realidad muchos son los y las interesadas, los interesados y las interesadas, tampoco esperen que hablen con un lenguaje inclusivo especial, porque no es mi impronta y además, como siempre digo, en la práctica sí lo considero, me marco mucho con los conceptos. Perdón. Pero en definitiva, lo que es el abordaje restaurativo. A mí me parece que cuando hablamos de inseguridad, que se habla mucho, de que estamos con ciertos números o con cierta gravedad de casos, que es real, que estamos viendo sobre la punta del iceberg. Y me parece que más allá de que sabemos que las escuelas están divididas, para quienes estamos acá, estamos todos de acuerdo que la privación de libertad en general no genera buenos resultados, pero digo, hay gente que piensa que sí, sobre todo la opinión pública. Entonces, me parece que el abordaje restaurativo que tiene que ver con la reparación de daños, que yo soy partidaria de que en cualquier situación hay que abordar desde el punto de vista restaurativo, y no solamente la justicia restaurativa, sino también todo lo que es previo a la justicia, posterior a la intervención de la justicia y concomitantemente a la intervención de la justicia, que después desarrollaremos qué opciones tenemos. Pero digo, me parece un tema sumamente importante, que está muy en boga, y que reparar los daños implica una visión de futuro, de recomponer el conflicto, que en realidad no está mirado desde lo retributivo, desde el castigo, de la culpa, sino que está mirado desde la responsabilidad, de asumir las consecuencias de lo que dice, de reflexionar, empatizar con la víctima, sea la víctima considerada en sentido individual, en sentido colectivo, en sentido social, que también son conceptos bien distintos, y a su vez la reparación de los propios daños que me generó a mí misma, en caso de cometer un delito que le llamamos infracción, siguiendo los términos de la Convención en nuestra ley 17.823, que fue obviamente una ley, como todos saben, muy innovadora, porque nos trajo esta doctrina integral, desterrando la tutelar, o sea, considerado el adolescente como un sujeto de derechos, no ya como un objeto de protección. Entonces, en el día a día vamos encontrando muchos resabios de eso. Particularmente la experiencia, por lo menos en mi caso, me indica que a veces lo más difícil es el desafío de enfrentar a la gente que es adulta y que es profesional y que todavía tiene un discurso ya perimido y que además, obviamente que nosotros no ejercemos la docencia en el juzgado, pero sí, como les dije al comienzo, en definitiva todo lo que compartimos en forma teórica o en jornadas académicas o intercambiamos, que siempre nos llevamos mucho más lo que traemos, después lo aplicamos, ¿no? Entonces, es muy difícil cuando uno se enfrenta a profesionales que tienen una formación en adultos, que yo la tuve también, porque digo, yo estuve en 6 departamentos del interior del país compartiendo la materia de adultos y de adolescentes.
10 años hace que estoy especializada en penal adolescentes nada más. Entonces, ¿qué quiero decir? También va en uno, ¿no? En la apertura que uno tenga para actualizarse, para mejorar. Y me parece que ser soberbio y a su vez creerse que se sabe todo y que nada cambia. Me parece que es mucho mejor el camino de la humildad, el de abrir la cabeza, de escuchar al otro. No importa si no coincidimos, pero bueno, si hay como un llamadito de alerta ahí, o una llamadita con una lucecita amarilla, bueno, por lo menos escuchar qué está diciendo el otro, porque de repente las cosas han cambiado. ¿Me ayudas con el tiempo? Bien. Entonces digo, a mí particularmente me ha costado muchísimo, el gran desafío para mí es el tema de los adultos y los adultos profesionales. No me ha pasado con los adolescentes. Yo lo que he sentido siempre con los adolescentes es que si ellos están en un ambiente de confianza, que se sienten respetados, tienen una devolución inmediata. Capaz que, bueno, dependerá de cada uno de nosotros la sensibilidad, la apertura que tengamos, pero si uno logra mirar más allá de lo que es la palabra, mirar su propia mirada, sus gestos, su lenguaje corporal, eh, creo que ahí se ve la devolución, incluso cuando, por decirles un ejemplo, determinamos una medida privativa, y a veces una medida privativa elevada, por más que después puede cambiar, porque no tiene números establecidos para el legislador, y porque además yo soy partidaria que es el Ministerio Público, la Fiscalía, no solicita una medida privativa, y la defensa está de acuerdo, yo no voy a disponer una medida privativa por más que me digan que se aplica el 116 bis. Yo tengo una posición desde hace muchísimos años de presión inquisitivo con el 116 bis, que tiene que ver con el sin perjuicio que tiene al comienzo, cuando empezamos a leer la norma. Entonces, terminando, he notado la devolución inmediata de los adolescentes y me ha costado mucho con los profesionales, que parece que uno está hablando y no lo escuchan, porque después repiten y repiten lo mismo, y es como un librito, ¿no? Que viene ya con estructuralmente en la cabecita ya para decirlo así, y no cambia con la dinámica de la audiencia. Y también me ha gustado mucho con los adultos referentes, que es otro tema, porque en definitiva, para que un adolescente se sienta acompañado con un referente emocional o un responsable, tiene que ser un referente positivo, que nos aporte, que le aporte al adolescente y que le aporte a los operadores. Así que bueno, mucho para hablar, pero gracias. Como primera parte creo que por ahí estoy bien. Ahí está todo el explicable. Muchas gracias, Patricia. La idea sí es sobre el final, generar como un espacio de intercambio, ¿no? La idea es poder como un espacio de preguntas o de pensar en conjunto sobre algunos de los temas que van surgiendo en cada una de las intervenciones. A mí particularmente, y lo hablamos con Patricia en otras oportunidades, esta idea de poder como pensar en una justicia especializada que tenga que ver con esta diferenciación con el sistema penal de adultos, ¿no? Es decir, bueno, en realidad el sistema penal juvenil debería tener lógicas propias y se diferencia del sistema penal de adultos y hoy tenemos como la sensación que vamos a tener un camino contrario, ¿no? Y creo que esa es parte de la preocupación que tenemos hoy en día con respecto a la mirada del sistema penal juvenil. Y ahí un poco, quizás eso se ve más dramáticamente cuando uno abandona como los juzgados especializados en Montevideo, con todas las dificultades que ellos tienen, y empezamos a ver los juzgados en el resto del país, por ejemplo, donde hay competencias multimaterias, ¿no? Y ahí también eso atraviesa a los y las defensoras, y bueno, por eso ahí con Yamil habíamos hablado bueno, poder pensar un poco en la situación del departamento, en la situación de su trabajo dentro de Canelones, y poder pensar en cómo repercute esta falta de especificidad, esta falta de una justicia especializada, cuando tenemos una situación de juzgado multimateria, de funciones multimateria, ¿qué diferencia encontramos con la situación en Montevideo? Bueno, así que ahora la idea es escuchar a Yamila Cabrera, que como les decía es defensora pública y ejerce en el departamento de Canelones, con experiencia también en penal y penal juvenil. Te doy la palabra. A ustedes, bueno, muchísimas gracias por la invitación, agradecer al Instituto de Sociología Jurídica el hecho de que convoquen a un defensor público. Para mí es enorme el compromiso de estar acá y poder representar a mis compañeros.
Bueno, había preparado un PowerPoint, pero no sé si se puede visualizar, aparte queda como medio incómodo. Igual era gris y negro, o sea, tampoco era muy divertido. Pero sí tenía en cuenta todo lo que es la normativa, que me alegra también saber que si bien estoy en el panel con otras compañeras, es como un aporte a lo que bueno, se estaba diciendo. En ese sentido, bueno, iba a hablar un poco sobre la entrada en vigor de la Convención de los Derechos del Niño, tuvo un antes y un después. De hecho, antes bueno, la entrada en vigor de la Convención estaban esas características propias a ese sistema que era la judicialización de todos los problemas psicosociales de la niñez, no se distinguía el abandono, la infracción. Creo que estos puntos son importantes porque vamos a ver que hemos ido avanzando o se ha ido avanzando a nivel internacional en la normativa, pero creo que en la práctica nos estamos volviendo bueno, a lo previsto en el Código del Niño. También las características que antes se definía a menores o niños irregulares o inadaptados, que eran los considerados únicamente objeto o un apéndice más de los padres, y la jurisdicción era bastante discriminante, excluyente de las garantías, sobre todo el debido proceso, y la intervención estatal era discrecional. Luego de la Convención de los Derechos del Niño, vemos cómo pasamos al principio de protección integral. Esto significa que, bueno, que el Estado debería implicarse en la regulación, sobre todo de los adolescentes. Los menores ya dejan de ser objetos de derecho para ser sujetos de derecho. Y esto no es solo responsabilidad del Estado, sino que se habla de una tripartita donde la familia, el Estado y la sociedad deberían garantizar de alguna manera el interés superior del niño. En líneas generales, el sistema que debería ser el actual es un sistema orientado al reparo de las víctimas, a la reeducación de ese adolescente infractor, relega la intervención jurisdiccional a casos absolutamente necesarios y prevé la internación como último recurso, y es ahí que nace el derecho penal juvenil. Actualmente podemos decir que bueno, los adolescentes están siendo el blanco perfecto de las bandas criminales. De hecho, los reclutan para cometer delitos, es lo que vemos en la práctica, porque entienden en ese pensamiento o en esa lógica de que el adolescente no va a ser castigado, o si va a ser castigado va a recibir una pena mucho menor. Además, es por ello que se apunta, o por lo menos desde el juzgador debería emitir un fallo que tenga en cuenta la normativa específica para la justicia juvenil, pero también ver cuáles son los aspectos que atraviesan a ese adolescente. Por ejemplo, si son atravesados por factores de opresión, de pobreza, si carecen de redes de cuidado o de contención, y en este sentido, bueno, la mirada debe ser siempre interseccional. Ahí vemos cómo los adolescentes siempre van a buscar un referente, como se decía, que son personalidades en formación, en general no lo encuentran dentro de su familia, por eso van a buscar ese referente fuera o en el entorno, pero es claro que detrás de la inmensa mayoría de los hechos que hoy tenemos, que se están investigando, hay un adulto detrás. El desafío es orientarnos a ver si especialmente está ese principio de la especialidad del proceso infraccional de adolescente que está contemplado en los distintos instrumentos, si realmente lo estamos llevando adelante o lo traemos al sistema de justicia actual. ¿Cuál es el cuadro normativo? Bueno, no voy a leer la normativa, pero sí me importa tenerlo presente, que es la Convención de los Derechos del Niño del 89, ratificado con varias discusiones parlamentarias, fue adoptado tardíamente y sufriendo grandes debates en el año 90, donde hay una definición genérica sobre la infancia y sobre la adolescencia, norma que habría sido adoptado y traído a nuestro país a través del Código de la Niñez y de la Adolescencia en el 2004, y ahí los artículos más importantes serían el artículo 1, el 70, que define al adolescente infractor, el 74 sobre los principios que lo rigen, ahí está previsto especialmente la judicialidad y legalidad y la especialidad que debería de tener el proceso adolescente. Y también quería traer el 116 bis, que sin perjuicio de que lo voy a mencionar luego, habla de que, bueno, cuándo sería la aplicación de principios como preceptivos, como es la privación cautelar de libertad, que va a ser preceptiva hasta el dictado de la sentencia en ciertas hipótesis.
Como podemos observar, se produce un gran retroceso en lo que es el sistema garantista y de protección de derechos del adolescente, y se incorpora esa definición de peligrosidad. Luego tenemos en orden cronológico la Convención Americana de Derechos Humanos, que también habla sobre la necesidad de esa actividad tripartita de la familia, la sociedad y del sistema judicial. La Convención de los Derechos del Niño, que en este sentido nos invita a aplicar lo que conocemos como la filosofía de la triple C, que es el conocimiento, compromiso y comprensión del adolescente infractor, y ahí determinar qué medidas sociales es la sensibilidad y la realización de un debido proceso. Lo que podemos ver en el sistema judicial actual, sobre todo en el interior del país, es que no hay especialización. De hecho, los juzgados, en muchos lugares, son juzgados multimaterias, o en los lugares donde me ha tocado trabajar, son juzgados que tienen familia especializada, penal de adultos y penal adolescente. Esto implica que el adolescente sea una carga para el sistema, porque claramente son plazos muy reducidos, hay que trabajarlo con un lenguaje claro, pero el adolescente va a compartir ese mismo espacio donde están las víctimas de violencia de género, donde están los niños, niñas y adolescentes que bueno, tienen sus derechos vulnerados, donde está el adulto privado detenido, privado de libertad, esperando a su audiencia. Los espacios son divididos muchas veces por muebles. Otra de las características que también impactan para el interior es ese desarraigo cuando se aplica una medida privativa de libertad. ¿Esto qué significa? Que muchas veces los adolescentes sufren un doble castigo. El estar privado de su libertad, y además que si están en el interior, los chicos que son de Durazno, Artigas, de Rivera, son traídos a Montevideo porque es donde se encuentran los centros de internación adolescente. Y eso indica que la única posibilidad que tengan contacto con su familia, pensando en los usuarios de la Defensoría, nosotros atendemos al 90% de las causas penales, son adolescentes que están en situación de pobreza. Entonces esa familia es muy difícil que puedan venir a donde ellos están internados. Por eso, para lograr cumplir con este principio de especialidad, es cierto que en todos los estudios indica que tanto jueces, fiscales y defensas deben contar con capacitación, con personas expertas en la temática que puedan elaborar un contenido y una metodología. Bueno, también invoqué en el PowerPoint que no está, pero lo imaginábamos, que es la Observación General 24 del 2019, que también habla de regular las edades mínimas y que la finalidad no es aplicar penas privativas de libertad y la necesidad de tener una defensa adecuada y especializada. También es importante tener en cuenta la opinión consultiva número 17 del 2002, que también refiere a la especialidad del proceso, a la Organización de Naciones Unidas del 85, que dictan las reglas de Beijing sobre la especialidad, que para garantizar la competencia profesional necesaria, es necesario que todo el personal que se ocupe de adolescentes se les imparta enseñanza, cursos de capacitación durante el servicio y cursos de repaso, y que se empleen otros sistemas de adecuación de instrucción. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la Relatoría sobre los Derechos de la Niñez, también habla sobre especialización y indica que se deben aplicar a todo el sistema y las personas que en él laboran, incluyendo el personal no jurídico y que asesora a los tribunales o que ejecuta las medidas ordenadas por los tribunales, la capacitación. ¿Qué sucede con la defensa pública en nuestro país? Bueno, es necesario un tratamiento institucional distinto, respetando las circunstancias específicas, y ahí lo que se trazaron objetivos de capacitación desde la Asociación de Defensores Públicos, pero además existió sí una inquietud desde todas las asociaciones, porque esto no es algo que afecte puntualmente a Uruguay, lo estamos viviendo en toda la región. De hecho, los defensores públicos estamos unidos en una asociación macro interamericana, que es la Asociación de Defensores Públicos Interamericanos y el Bloque de Defensores Públicos del Mercosur. Ahí todos los defensores de la región han hablado de las debilidades del sistema infraccional adolescente, pero nosotros estamos peor en la región. Y esto no nos debería sorprender, porque
ha sido acompañado por la legislación que vamos como en un franco retroceso en cuanto a las garantías. Pero en otros países de la región se ha puesto especial hincapié en lo que es la justicia restaurativa. ¿Qué pasa con los demás operadores? Si bien nosotros nos esforzamos en poder garantizar el principio de especialidad, nos pasa que, por ejemplo, el Ministerio Público, ahí había traído 2 casos que estamos viviendo hoy en nuestra Defensoría. En uno ya hay una sentencia firme porque habíamos ido a un juicio oral, pero nos pasó lo siguiente: la representante del Ministerio Público solicitó que se condenara al adolescente como autor de una infracción gravísima, tipificada por la ley penal como un delito de rapiña especialmente agravada, una infracción grave a la ley penal calificada como un delito de tráfico interno de armas, porque en su domicilio, en el domicilio en el cual vivían adultos, se habían encontrado municiones y un arma de fuego, y receptación, porque parece que esa arma había sido adquirida de forma ilegal, a que se impusiera una medida socioeducativa de 4 años. En otra de las hipótesis que también estamos esperando para el resultado en el juicio, el Ministerio Público lo que hace es acusar por 3 infracciones gravísimas, tipificadas por la ley penal como rapiñas, especialmente agravada por la pluriparticipación, una de ellas en grave tentativa, y un delito de lesiones, todos en régimen de reiteración real, solicitando como medida socioeducativa privativa de libertad de 6 años. A lo que voy es que estamos hablando de penas bien similares a lo de los adultos. Sí, no es solamente el hecho de compartir espacio entre adolescentes y adultos, sino que se está perdiendo esa diferencia en las penas también, porque de hecho las acusaciones parten de 4 a 6 años en el interior, ¿no? Garantía judicial de la Corte Interamericana, solo voy a mencionar que hay unos casos bien interesantes por parte de la Corte Interamericana, que es el caso Instituto de Reeducación del Menor versus Paraguay, que habla también sobre esa posibilidad de adoptar medidas especiales, las facultades de las personas que intervienen en el sistema de justicia penal adolescente, que debe ser especial. También está el caso Fornerón e hija versus Argentina, y el caso Mendoza y otros versus Argentina, que también es importante. Después se los hago llegar el material porque me parece que para la práctica cotidiana sirve como para tomar los estándares internacionales. Y bueno, para ir redondeando, porque creo que me queda muy poquito, es que desde la Defensoría deberíamos apostar a un enfoque sistémico del sistema de justicia. Me gusta hablar del de este enfoque sistémico porque, bueno, es importante tener una mayor formación. Entendemos que hay bastante desconocimiento de los estándares y la normativa internacional, o está costando aún el poder traerlo al sistema de justicia actual. Reiterar siempre que podamos la importancia de la doctrina de la protección integral, que reconoce al niño como su condición de sujeto de derecho, de conferirle un papel principal en la construcción de su propio destino. En materia penal específicamente, bueno, seguir una jurisdicción tutelar garantista. Nos está pasando también otra situación bastante grave que nos preocupa, que es ese especial interés que pone el Ministerio Público en los antecedentes judiciales del adolescente en conflicto con la ley penal, que si bien le podemos adjudicar esa responsabilidad a la ley 18.778, que es quien lo incorpora, la realidad es que la solicitud de la pena es casi como lo de los adultos, porque invocan el hecho de que tengan antecedentes o que el núcleo familiar del cual provenga ese adolescente sea de personas con antecedentes. La otra evidencia con la que contamos, que hay un estudio, que es que 1 de cada 4 casos de adolescentes tiene un consumo problemático de sustancias. También se da cuenta del abandono por parte de la familia. Esto lo que indica es que, bueno, debemos trabajar en ese cambio de la cultura, de ver desde una perspectiva de derechos humanos interseccional y no abordar la situación del adolescente cuando comete la infracción, sino el poder mejorar ese sistema previo. Sin ahondar mucho en otros aspectos que vemos como problemas, que son un montón, sí, bueno, hemos sido como defensores públicos, y no sin quitar responsabilidad, ¿no?, en nuestro actuar.
pero hemos sido los grandes olvidados del sistema de justicia. De hecho, somos 290 en todo el país, pero debemos retirar a aquellos que están ocupando cargos de dirección, así que somos bastante menos, de los cuales, como decía hoy la colega, la doctora decía que eran 3 los defensores públicos especializados en adolescentes para todo el país, que están solo en Montevideo. Entonces, esta desigualdad es clara respecto de la cantidad de jueces y fiscales que hay en el país. Es imperioso que la asistencia jurídica sea de calidad. Apostamos a que, bueno, a mayor capacitación, y capaz que un sueño o un desafío o lo que venimos reivindicando es contar con la Defensoría Pública Independiente del Poder Judicial, que sea autónoma institucionalmente y presupuestariamente, y la diversificación, que no la estamos teniendo. Entonces ahí me gusta hablar de la magia que tenemos los defensores públicos, de que capaz que en el interior sobre todo, nos pasa que tenemos que atender en un mismo día civil, laboral, adolescente infractores, un adulto que está siendo detenido, familia especializada. Entonces, bueno, la diversificación nos juega en contra un montón, y bueno, hay que trabajar mucho para reforzar los derechos humanos de este grupo tan vulnerado. Muchas gracias. Buenísimo, muchas gracias, Yamila. Creo que muy interesante lo que planteas, y es algo sobre lo cual hemos venido como discutiendo en diferentes instancias, ¿no? Esto de la Defensoría Pública como el gran olvidado de todas estas reformas, ¿no? La Defensoría Pública ha sido como el gran postergado, con esta relación que vos ponías entre cantidad de defensores públicos, que son los que atienden más del 90% de las situaciones, y con una sobrecarga que es evidente, ¿no? En el trabajo, y que limita sensiblemente las posibilidades de poder, desde capacitarse hasta dar respuesta a la situación en concreto que llegan a los juzgados, ¿no? Una situación que también con Patricia lo hablábamos en Montevideo, que si bien hay juzgados especializados, tenemos una relación que son dos jueces, dos personas, 3 defensores y 9 fiscales, ¿no? Esa es como la relación que tenemos en Montevideo, con lo cual uno diría, bueno, así es como se trabaja el juzgado de Montevideo, y bueno, con las complejidades del interior también, que termina siendo muy dramática, y reafirman esto que veníamos charlando de la defensoría como la gran postergada de esta reforma, ¿no? Y la urgente necesidad de poder, como, de alguna manera, discutir acerca de generar cambios en la defensoría pública. Ahora, como segunda parte, vamos a decir así, de esta actividad, la idea es darle la palabra a Andrea Sorondo y Tamara Zamudio. Ahí ellas son ambas de SERPAC, y la idea, bueno, es poder integrar esta discusión a las organizaciones de la sociedad civil, o sea, no solo la mirada de lo más, si se quiere, judicial, ¿no? Con los juzgados, con la defensoría, sino que podemos tener un diálogo con las organizaciones de la sociedad civil, que discutan en muchos casos medidas también alternativas a la privación de libertad, y que sin duda tiene un acumulado importante para poder como aportar y pensar en estos temas. Así que les paso por ahí. Bueno, buenas tardes a todas y a todos, y bueno, muchas gracias Daniel y Luis Eduardo por la invitación. Mi nombre es Andrea, y que junto con Tamara somos las dos integrantes de SERPAC. La idea es, bueno, presentar y abrir para poder intercambiar y dialogar algunas cuestiones, preocupaciones que bueno, a lo largo de nuestra trayectoria hemos ido señalando y nos hemos ido involucrando. Capaz que para conceptualizar mínimamente, SERPAC es una organización de derechos humanos que lleva más de 40 años de trabajo en nuestro país, y bueno, una de sus áreas y especificidad ha sido lo que es el sistema penal juvenil. SERPAC integra el Comité de Derechos del Niño del Uruguay, y bueno, desde ese lugar y mediante diversos proyectos, convenios, hemos acompañado, hemos intervenido en lo que tiene que ver en esta área. Y bueno, también desde sociedad civil se ha fortalecido un rol como interlocutor con el sistema político y con el sistema internacional, justamente como monitoreo, como vigilante y acompañamiento a justamente darle un mejor y un tratamiento más específico a lo que tiene que ver con los adolescentes en conflicto con la ley penal. De ese lugar, y tampoco sin aburrir mucho para no repetir algunas cuestiones que trajo Yamila, pero bueno, uno de los puntos para darle como eje
mi centro de las preocupaciones es hacer un breve recorrido histórico, un brevísimo, justamente para poder plantear las preocupaciones. Y desde ahí, bueno, nos parece importante señalar, como lo hiciste, lo que fue el mojón, lo que es la aprobación y lo que fue la sanción del Código de Niñez y Adolescencia en el 2004, que luego de, bueno, más de una década de discusiones, idas y vueltas, se sancionó y, bueno, eso implicó adecuarse y llevar adelante lo que son los principios y valores de la Convención de los Derechos del Niño, que, bueno, efectivamente se consagró como un instrumento garantista de derechos humanos, que generó rupturas, al menos discursivas, ¿no? Porque sabemos que en la práctica esto de romper con una doctrina con la otra, instalar un nuevo paradigma de la protección integral, está planteado de forma discursiva, pero bueno, en la práctica y en los hechos ha costado y cuesta aún efectivamente generar esa ruptura. En este sentido, lo que es el tratamiento a estas adolescencias, específicamente a determinadas poblaciones, y en estos auges punitivistas, ¿no? Que a lo largo de estos 20, 30 años son ciclos que van y vienen, están más instalados que yéndose, podemos identificar que luego de 13 años de aprobado el Código de Niñez y Adolescencia, el cual lo felicitamos, en su momento fue un mojón importante, comenzamos con una revisión legislativa ya desde el año 2012, en 2011, 2012, donde empezaron a darse modificaciones a lo que es el código, con medidas que, bueno, se iban distanciando de estos principios que nuestro país asumió y de cumplir y responsabilizarse, donde esto se fue acrecentando también en 2017 y bueno, obviamente identificamos lo que fue la aprobación de la Ley de Urgente Consideración como otro mojón eh, importante en lo que es el tratamiento de estas adolescencias, ya que introdujo modificaciones donde, bueno, profundiza cambios que ya se venían gestando, profundiza rupturas y pérdida de especificidad, pérdida de pensar en derechos específicos, ya que, bueno, cuando hablamos de duplicar los tiempos de las medidas, aumentar los máximos, aumentar los mínimos, esto atenta directamente con los principios de la Convención de Derechos del Niño, que son los principios de especificidad y brevedad, donde, bueno, justamente la privación de libertad debería ser la última medida a tomar. Acá es como que vamos ejerciendo y haciendo todo lo contrario. La privación de libertad termina siendo la respuesta única, reforzando las respuestas punitivas y de castigo, en vez de incursionar y pensar, bueno, otras medidas extrajudiciales, restaurativas, y en vez de pasar más adolescentes por el sistema penal, estamos, no hay camino a pensar otras formas por fuera de lo penal. De ese lugar, bueno, justamente también las recomendaciones que el sistema internacional ha hecho a nuestro país en más de una ocasión, Uruguay desoye esas recomendaciones, ya que, bueno, ha sido observado justamente por estos cambios normativos en más de una instancia, y seguimos profundizando, que obviamente esto después se visualiza y se permea en lo que son las ejecuciones de las medidas, y bueno, después lo que implica el cotidiano. Porque esto de la especificidad y la especialidad, justamente acá hay una pérdida de cómo se toma adolescente, que justamente lo que implica el tránsito por la privación de libertad, donde genera rupturas y grandes daños por el ciclo vital en el que se encuentra. Y bueno, justamente seguimos atentando con los principios específicos bueno, que nuestra convención y nuestra normativa ha asumido y ha tenido que hacerse responsable. Bien, me voy. Ahí. Bueno, bien, la idea es un poco mencionar las implicancias de algunas de las cuestiones que André mencionaba en relación a las medidas regresivas, y bueno, también Yamila un poco exponía al respecto, porque, bueno, CERPAC trabaja desde hace varias décadas en temas vinculados al sistema penal juvenil, en relación a distintos proyectos que ha llevado adelante, entendiendo esto un poco que decía André, del rol fundamental y central de la sociedad civil en relación a la defensa de los derechos de las infancias y las adolescencias en conflicto con la ley penal. Y en ese marco hemos hecho, digamos, en los últimos años, por un lado, una tarea de monitoreo relevante con la Organización Mundial contra la Tortura, y a través de ellos también un
una participación, digamos, en lo que han sido las revisiones de los comités de Naciones Unidas que trabajan, digamos, sobre estos temas. Está el Comité de Derechos del Niño, pero también está el Comité contra la Tortura, el Comité de Derechos Humanos. Y bueno, y en ese contexto, en 2022, fueron las últimas revisiones que se hicieron de estos dos mecanismos, donde presentábamos informes alternativos que se llaman, que son informes que presenta la sociedad civil ante Naciones Unidas y que están a disposición y están públicos, y creemos que es una síntesis, si se quiere, de lo que han sido estas regresiones normativas, pero sobre todo, y también como comentaban las compañeras, este alejamiento de Uruguay a la doctrina del Sistema Internacional de Derechos Humanos, que establece, como decían, en la Convención de Derechos del Niño, la excepcionalidad y brevedad de la privación de la libertad. Y en ese sentido, bueno, creo que casi que desde estas aprobaciones normativas, ¿no? La última revisión frente al Comité de Derechos del Niño fue en 2015, y ahí ya se mencionaba que Uruguay se estaba alejando de estos principios de excepcionalidad y brevedad. Bueno, estas últimas revisiones del Comité contra la Tortura, del Comité de Derechos Humanos, hacen énfasis en este alejamiento de Uruguay, en las implicancias de la privación de libertad y sobre todo la necesidad de aplicar otras medidas alternativas, pero además cumplir con la medida socioeducativa, y sobre este punto voy a volver en algunos minutos, porque bueno, eso como por un lado en relación a lo que el sistema internacional viene señalando a Uruguay, advirtiendo, recomendando, y sobre lo cual, bueno, nuestro país desoya absolutamente estos compromisos adquiridos en definitiva a nivel internacional. Por otro lado, algunas cuestiones que hemos visto, ¿no? En relación al monitoreo que realizamos desde hace algún tiempo, también al trabajo constante que ha tenido Serpac sobre este tema en distintos proyectos a lo largo de los años. Hay algunas de estas consecuencias, de estas regresiones normativas que se visualizan en los distintos monitoreos y el contacto que tenemos con las adolescencias, y quería hacer algunas puntualizaciones en relación, por un lado, al tránsito con el sistema penal o a la vinculación primaria de estos adolescentes con el sistema penal, y luego con la privación de libertad. Pero bueno, yo creo que lo mencionaban las colegas que tienen incluso más conocimiento en relación al sistema de investigación penal y de justicia, pero bueno, sabemos que son espacios que están absolutamente desbordados, que no tienen, que tienen, digamos, un desborde muy importante y recursos humanos muy limitados, e incluso una desigualdad muy importante en relación a las capacidades. Esto se traduce, ¿no?, en una dificultad, en un debilitamiento, digamos, de las garantías de los adolescentes en el tránsito sobre el sistema penal, en un sistema, como sabemos, que es súper complejo, que es muy difícil de entender a veces para nosotras, por lo menos yo que no soy abogada, digo, me cuesta a veces sentarse, leer, entender, digamos, las distintas dinámicas, las implicancias de las normativas o de los parches, digamos, que se van agregando a las normativas. Para los adolescentes esto es más complejo, y esta situación de un sistema absolutamente desbordado dificulta las posibilidades de hacer un acompañamiento en el entendimiento, digamos, de los adolescentes, de lo que es no solamente el proceso que deriva en una sentencia, sino también en la ejecución de la medida, ¿verdad? También en esto que mencionaba Yamila, que me parece muy importante, que lo vemos hacer carne en la cotidianeidad, en la dinámica de los centros de privación de libertad y también de los adolescentes, tiene que ver con esta desigualdad absoluta que tenemos en el sistema en relación a Montevideo y el resto del país. La falta de especificidad y de especialidad en el interior deriva en, vidas o acciones de los adolescentes que son absolutamente penalizadas, con un destierro, digamos, de adolescentes que residentes en el interior del país se les aplican medidas medidas socioeducativas privativas de libertad que son bastante más complejas, digamos, o por lo menos bastante más punitivas que las que ocurren en Montevideo. Entonces, en nuestro tránsito por la privación de libertad, por el monitoreo, identificamos, ¿no?, adolescentes que de repente por infracciones quizás menores se encuentran con medidas de tipo privativas de libertad por algunos meses. Entonces, este destierro que decía Yamila recrudece muchísimo esa medida, donde esto, ¿no?, por infracciones que de repente son más menores, quizás hurtos, hemos encontrado, por ejemplo, situaciones de alguna riña fuera del liceo, fuera de un boliche, ¿no?, donde terminan 4 o 5 gurises de
zonas muy lejanas, de departamentos, por ejemplo, fronterizos, desterrados hacia Montevideo, con las implicancias que esto significa, no solamente en la pérdida de contacto con la familia, el entorno, la comunidad, sino también con la limitación y la fragmentación, digamos, de procesos educativos, recreativos, sociales, que quizás el adolescente estaba transitando y que se ven absolutamente interrumpidos y además vulnerados, ¿no? Porque, bueno, la privación de libertad con medidas tan pequeñas es muy complejo poder solicitarle al adolescente o tratar de estimularlo para que, bueno, se suscriba a algún proyecto individual o algún tipo de actividad educativa en un tránsito que va a ser muy breve, pero que va a ser muy nocivo, ¿no? En la vida, en la cotidianeidad de ese adolescente, ¿verdad? Entonces ahí tenemos una desigualdad que está muy dada y que es muy significativa en lo que vemos nosotras en el monitoreo, ¿verdad? Después, en relación a la privación de libertad, algunos puntos sobre los que queríamos, digamos, hacer énfasis, ¿no? Bueno, esto que decía André, ¿no? La privación de libertad, como sabemos, es una situación que genera efectos muy nocivos y consecuencias muy negativas en el desarrollo del proceso de crecimiento del adolescente, genera un estigma muy grande también, ¿no? A la hora de salir de la privación de libertad, ese estigma queda marcado y queda asignado en su trayectoria posterior, y además, bueno, coarta, digamos, los procesos de socialización, de crecimiento que puede tener, y que, bueno, en la medida que tenemos medidas de privación de libertad más grandes o más largas, ese proceso de socialización del adolescente con la comunidad, con el entorno, queda cada vez más limitado, fragmentado, más vulnerado. Y acá hay un punto sobre el que queremos hacer énfasis en relación a la ejecución de la medida, ¿verdad? Porque, bueno, cuando hablamos de estas sentencias, hablamos de sentencias de medidas socioeducativas, no son las mismas que los adolescentes, o no que los adultos, perdón, no debería tener las mismas implicancias que los adultos. Cuando hablamos de medidas socioeducativas, hablamos de medidas que no son punitivas o que no deberían estar orientadas hacia el castigo más que el de la privación de libertad, y sí a garantizar y promover los derechos vinculados al acceso a la educación, al acceso a otros factores de sociabilidad de los propios adolescentes que deberían estar garantizadas, ¿verdad? Y y además el carácter pedagógico, ¿no? El carácter de la construcción de procesos y de proyectos individuales en los adolescentes que restituyan derechos y que además les permitan después, a la salida, digamos, de la privación de libertad, continuar o seguir con estos proyectos individuales. Pero en nuestro tránsito y en nuestro conocimiento, digamos, y en la experiencia que Serpaj ha adquirido en estos años en relación al sistema penal juvenil, podemos decir que desde hace décadas la medida socioeducativa no se cumple, ¿no? No existe en términos de lo que significa, lo que implica y lo que debería regir para su cotidianeidad, ¿no? Es un sistema que vulnera derechos, que tiene que a nivel estructural, digamos, tiene deficiencias y dificultades muy importantes en relación, por ejemplo, a la falta de recursos humanos, a la falta de recursos materiales para poder disminuir, por ejemplo, el alto nivel de encierro que tienen los adolescentes, una infraestructura edilicia, como sabemos, que tiene dificultades históricas, pero cada vez recrudecen más y que implican, ¿no? Un tránsito de los adolescentes por espacios que no están pensados para ellos, con lógicas en algunos casos sumamente carcelarias, con estructuras que están muy venidas a menos, y eso implica, en definitiva, un acceso, digamos, a un espacio, digamos, donde residen, que en definitiva no están las condiciones necesarias para poder garantizar ese derecho, ¿no? A estar en un espacio que esté adecuado y en el que puedan, digamos, convivir adecuadamente. Y también, digamos, las debilidades estructurales, pero también actuales en relación al acceso a la educación, que es un acceso en muchos casos limitado, ¿no? En situación a veces de desigualdad con relación a los adolescentes que se encuentran por fuera, ¿verdad? Entonces, tenemos una situación donde, en definitiva, la privación de libertad termina siendo un castigo, ¿no? Un castigo no solamente en relación a la pena que se le deriva, la cantidad de tiempo que va a estar privado de libertad, sino el tránsito cotidiano que tienen los adolescentes por estos espacios que no hacen sino recrudecer su situación de vulneración de derechos. Y hay algunos puntos mínimos, no sé cómo estoy de tiempos. Perfecto, llego. Que tiene que ver con la situación actual, ¿no? Y que tiene que ver también con las consecuencias de lo que decía André, de este mojón de la ley de urgente consideración. Porque, y esto capaz que me olvidé decirlo, ¿no? Pero estos tránsitos que vemos de los adolescentes con penas
de procesos abreviados de 3 meses de privación de libertad y 6 meses con medidas alternativas y demás, también es una consecuencia de la suspensión condicional del proceso y de atravesar, en definitiva, hacer que atraviesen los gurises, en definitiva, un proceso penal con las implicancias que tienen y con estas penas chicas, pero en definitiva muy significativas para su trayectoria. Pero este tipo de medidas, sumado a medidas privativas de libertad de muchos años de privación de libertad, estamos teniendo casos de gurises que ingresan con 10 años, pero de allí hacia abajo, 9, 8, 7, de todas formas son medidas muy largas, y eso se traduce en un aumento muy significativo en los últimos 2, 3 años de la cantidad de adolescentes privados de libertad. No tengo exacto la cifra, pero bueno, estamos cerca o superando, quizás me dirán ahí compañeros de ISA que tienen más claro, los 400 chiquilines, ha habido un aumento muy importante, en un año casi 100 o más de 100 adolescentes privados de libertad, en un sistema que tiene las mismas carencias en materia de recursos que veníamos señalando, y eso, bueno, genera un desborde, un sistema que ya se encuentra en definitiva con muchas dificultades y recrudece estas lógicas que mencionaba de punitivas y en definitiva de vulneración de una medida socioeducativa que es lo que debe primar, ¿verdad? También las dinámicas de reducción de semilibertad son visibles, digamos, en relación a que dentro de la privación de libertad, la semilibertad es una medida que promueve en definitiva una reinserción, o por lo menos una revinculación del adolescente con su entorno, y con otras actividades, digamos, que estén por fuera de la privación de libertad, las distintas modificaciones normativas y también han reducido, digamos, esa medida que creemos que es muy sustantiva y que sobre todo mejora bastante las condiciones de la privación de libertad en los adolescentes. Y además también, y esto creo que lo comentamos ahí brevemente antes de sentarnos a hablar y a exponer, pero bueno, hay dinámicas y esto también es una pauta que está muy instalada hace varios años, ¿no? De la institucionalización de las infancias y las adolescencias, ¿no? Encontramos varios adolescentes, un número importante, significativo, de gurises que en definitiva pasan del sistema de protección al sistema penal, al sistema de castigo, ¿verdad? Y ahí hay una responsabilidad doble, si se quiere, del Estado, ¿no? De qué tipo de respuesta estamos dando a determinadas infancias y adolescencias que si están en el sistema de protección es porque están en una situación de vulneración, de sufrimiento, que debe ser especialmente atendida y donde están en definitiva bajo la protección o supuesta protección del Estado. ¿Qué ocurre con esos adolescentes que en definitiva terminan o derivan directamente en el sistema penal? Y a la vez, y ahí yo también sumo otro aspecto, que tiene que ver también con la deficiencia en la respuesta a situaciones de salud mental, que tiene que ver también con las clínicas de agudos, o las llamadas API, o las clínicas de internación episodios de agudos, que también son espacios de institucionalización, donde además hay una práctica de violencia institucional muy extendida, muy profunda, que genera un daño muy importante en los propios adolescentes, narrado por ellos mismos, pero además que en definitiva es una respuesta punitiva y de castigo al propio sufrimiento que están viviendo los adolescentes que transitan por determinadas dinámicas de sufrimiento y también de necesidades en relación al apoyo que requieren en relación a la salud mental. Entonces, también creo que es importante señalar en qué medida el Estado está reproduciendo estas dinámicas de control y de castigo sobre infancias que en definitiva requieren más apoyo o que necesitan en definitiva más apoyo del propio Estado. Me parece que por ahí estamos. Gracias. Ya, por favor. Ay, eso me fue bastante calmo. Yo hablo muy rápido. Perdón. No puedo retirar por eso. Perdón. Bueno, a mí ser la última en realidad está bárbaro porque uno va viendo, ¿no? Cómo va todo el mundo, por dónde va. Pero por otro lado, estoy haciendo esquemitas de las cosas que van entendiendo. Bueno, mi nombre es Paulina Tablián, yo formo parte de la Fundación Centro de Educación Popular. Nosotros trabajamos en Canelones y hace muchos años coordino el programa de medidas no privativas que se llama Opción. Y estoy con la compañera Paula García, que también forma parte del equipo y justamente parte de su tesis de educación social tiene que ver con esto de la diferenciación de la aplicación de las medidas cuando no hay una especialización.
capaz que un poquito de historia en lo que tiene que ver con el Centro de Educación Popular, porque desde ahí creo que hay algunas puntas que uno debe retomar o que deberíamos retomar en la ejecución de las medidas y de los programas en general. El Centro de Educación Popular comenzó trabajando en algunas villas que hay cerca de Progreso, cerca de Las Piedras, hoy más cercano a lo que es el municipio 18 de Mayo, y en esas villas empezó a hacer un trabajo comunitario con los vecinos, con las vecinas. A partir de que se fueron desarrollando estos programas, fueron apareciendo algunas dificultades específicas que tenía el sistema penal, y yo voy a reivindicar el sistema penal adolescente, porque tendemos de alguna manera a de nuevo invisibilizarlos, porque es un sistema penal específico de adolescencia. Y ahí empezaron algunos jueces a preguntar, bueno, ¿qué pasaba con estas situaciones de gurises que llegaban al sistema, pero en Canelones no había una respuesta? Entonces ahí que junto a un par de jueces de aquella época, de hace 30 años, se empezó a delinear lo que hoy por hoy es el programa Opción. ¿Por qué hago esta pequeña anécdota histórica? Porque yo creo que una de las cosas que los programas, todos nos debemos, sean públicos o de la sociedad civil, es esta permanente adaptación a las realidades, permanente lectura de las coyunturas para poder dar respuesta privativa, las medidas privativas del sistema penal adolescente no están dando respuesta a los chiquilines que vienen llegando al programa. Y por eso nos merecemos un repensarnos. Y por eso me encanta que haya una compañía antropóloga por acá, me encanta que sea una cátedra de sociología, me encanta que podamos mirar esto desde otros lugares para poder repensarnos como comunidad. El programa Opción tiene cobertura a nivel departamental. Esto quiere decir que debemos ser, no quiero jactarme nada, pero debemos ser uno de los programas más complejos para la ejecución de las medidas, porque nosotros trabajamos con los juzgados de Canelones, que tiene 2 turnos, Atlántida, que tiene 2 turnos, Ciudad de la Costa, que tiene 3 turnos, Las Piedras, que tiene 3 turnos, Torrego, que tiene 2 turnos, Pando, que tiene 3 turnos, y creo que son 15 jueces y equipos con los que nosotros trabajamos, ¿no? Fiscales, ni que hablar, algunos comparten, ¿no? Como Pando y Toledo comparten equipos, pero estamos hablando de 1 o 2 para todas las zonas. Esto habla que si nosotros, retomando lo que decían todas las compañeras de que no hay especialización en temas de materia penal adolescente, a eso le sumamos lo que es el territorio con la complejidad, porque no va a ser lo mismo la idiosincrasia de la costa que del Santoral, ¿no? Los delitos son distintos, la cercanía nos hace además la división entre área metropolitana y no metropolitana. Esto hace que ciertas políticas públicas lleguen hasta el peaje y otras ya no lleguen, no paguen, entonces no pasan. Esto hace que los gurises no tengan las mismas oportunidades de un lado y del otro lado del peaje. Entonces, podemos tener programas de acompañamiento a adolescentes en términos de egreso de los programas, pero si viven una cuadra más allá, ya no les toca. Entonces, la no especialización no está solamente dada por la parte judicial específicamente, sino que tenemos una institución como INISA que tampoco ha logrado, por cuestiones administrativas, por cuestiones de separación de INAU, dar respuesta a la totalidad del país en materia de adolescentes. Entonces tenemos algunos departamentos donde continúa INAU atendiendo la materia penal, la ejecución de las medidas no privativas. Entonces, es como el sistema penal adolescente es una suerte de rompecabezas con unas partes que tienen su lógica específica. Esto me parece que no es un tema menor porque también ahí depende de dónde viene el adolescente, porque nosotros trabajamos en Opción trabajamos con adolescentes que residen en el departamento. Esto no quiere decir que hayan cometido el delito en el departamento. Entonces a veces llegan chiquilines de Rivera, de Salto, o de otros departamentos que se mudan a Canelones, pero la medida la trae
ese otro departamento. Entonces, a veces vos tenés chiquilines que sabés que si hubieran pasado por Montevideo, lo que comentaban hoy, sabés que si hubieran pasado por Montevideo, no tenían la medida impuesta que tienen. Pero, ¿no? La mirada que hay, más de castigo, más punitiva en algunos juzgados del interior, hace bueno, que haya un desbalanceo entre los chiquilines que llegan de uno u otro juzgado en la medida que se les impone. Nosotros hoy por hoy estamos trabajando con un promedio, entre lo que va del año, 45 adolescentes que van llegando derivados. Llegan por dos vías, o directamente desde los juzgados, y cometen un delito, tienen sentencia, llegan al juzgado, o los adolescentes y jóvenes ya que han pasado por el sistema penal y se les configura una sustitución de medida, se les da una sustitución de medida y empiezan a trabajar con nosotros lo que es la vuelta a comunidad. Y de las cosas que nosotros estamos viendo en este último año es el aumento de la cantidad de mujeres que llegan al programa, la cantidad de adolescentes y jóvenes que llegan por homicidio, la cantidad de delitos vinculados a lesiones y porte de arma o uso de arma en espacio público. Muchas veces vinculadas a el tráfico, la asistencia al tráfico. Y un detalle para esta tipificación de algunos delitos es, y otro que son los vinculados a violencia de género. Una cuestión que nosotros estamos viendo en algunas situaciones es que lo que nos sucede en los procesos abreviados es que el verdadero delito por el cual debería trabajarse o asistirse no es el delito que se le computa. Entonces nosotros nos encontramos con algunos chiquilines que llegan por tenencia o uso de arma en espacio público, pero en realidad era un delito de género, de violencia de género. O un delito que tiene que ver con asistencia al narco o lesiones, pero en realidad era un intento de homicidio. Entonces, esas cosas uno las puede ver cuando empieza a trabajar con el chiquilín. Pero, en realidad, claro, si uno no profundiza o no parte de la voluntad del chiquilín de contar cuánto y cómo, no llegamos a esto, ¿no? Y me imagino que ahí al nivel estadístico también, además, pasan otras cosas. Los delitos por los que llegan las mujeres generalmente están vinculados a la asistencia al narcotráfico y a lesiones, ¿no? Son los dos partes. ¿Qué otra cosa de estas? Y después paso a todas las reflexiones que de ida y vuelta por esto. A mí, capaz que para los que alguna vez me escucharon, a mí me gusta hablar como de esto, de después de tantos años. Fíjense, cuando yo empecé a trabajar con esto, no usaba bastón, por ejemplo, y todas esas cosas. ¿Cuál es la vuelta que nosotros podemos hacer del sistema? Nosotros podemos hablar acá, y seguramente yo puedo repetir cosas que ha dicho Patricia, Yasmina, que han dicho ellas, porque estamos todos en el mismo tema y más o menos vivimos la misma realidad. El tema es cuándo nosotros vamos a poder darnos vuelta y empezar a mirar o a dialogar con las instituciones que estuvieron presentes en la vida de estos adolescentes y que de alguna manera estos adolescentes fueron invisibles y llegaron a tener una identidad a medida que entran al sistema penal. Cuando hablamos de la posibilidad, ¿no?, estos reclutamientos, ¿no? Alguien hoy por hoy hablado del reclutamiento. ¿Qué nos hace reclutables a estos adolescentes? Capaz que esa es la pregunta, una de las preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Cómo llegan a ser reclutables? Porque no todos los gurises son reclutables. No todos los gurises pobres son reclutables, no todos los gurises reclutables son pobres, ¿no? Entonces, ¿cuándo vamos a empezar a hacer ese diálogo? Porque creo que de comités, comisiones y consejos honorarios estamos repletos, y creo que muchos de nosotros nos sentamos, vamos rotando en la mesa, porque estamos en la misma. Pero no logramos dialogar esas otras instituciones para decir, bueno, si hay un problema de pelea en un liceo, ¿cómo es que tenemos que resolverlo como comunidad? ¿Cómo es que podemos tomar lo de justicia restaurativa para pensar los conflictos y no llegar a la exclusión,
que la exclusión pasa en el primer momento de te vas del liceo hasta te desterramos y te vas del departamento, ¿no? Entonces, ¿cuándo es el momento donde nosotros vamos a poder pensar estas situaciones que nos llegan con estas otras instituciones? Porque si nosotros pensamos en la trayectoria de muchos adolescentes que nos llegan, yo puedo pensar que, o puedo identificar que son los mismos baches o la misma trayectoria con ausencias de los gurises que atendí hace 15 años. El contexto cada vez se vuelve más peligroso. El contexto, no son ellos los que se vuelven peligrosos. Es el contexto y los niveles de vulnerabilidad a los que llegan a tener ellos son los que los vuelven más permeables. Pero entonces, ¿cuándo vamos a poder trabajar o cuál va a ser el diálogo que el sistema, que la Institución Nacional de Inclusión Adolescente pueda trabajar con el sistema educativo y hacer una devolución? ¿Qué es lo que necesitamos reforzar para que la expulsión no se dé? ¿No? Estamos viviendo el tema de los migrantes en los liceos y muchas veces hay temas de bullying. Nosotros tenemos chiquilines que han pasado por porte de arma, que han ingresado al programa por porte de arma, pero lo que hicieron fue defenderse entre los liceos por el bullying que vivíamos. Bueno, ¿qué pasó con ese silencio? ¿Qué pasó con esa invisibilización dentro del sistema educativo? Otro elemento que traían que tiene que ver con lo de la salud mental. Bueno, no puede ser que los gurises empiecen a atenderse en el sistema de salud cuando entran en un programa de esto, ¿no? Entonces, ¿cuándo vamos a poder? Yo creo que ese es el gran desafío que tenemos de cuándo la historia de los gurises va a cambiar y para tener una mayor visibilidad como sujetos de derecho, convención mediante, códigos mediante, en ese trayecto previo, antes de tener la lupa y el foco cuando pasan a ser sujetos protagonistas de un delito, ¿no? Porque hoy tenía ese relojito ahí, pero no, me quedan tres. Entonces, seguramente quedan muchas más cosas para decir, pero yo les quiero compartir algo. Esto sale después. Me gusta mucho el programa. No solo vi como una medida judicial, sino también como algo que me ayudó mucho en lo laboral, estudiantil y sobre todo en lo personal. Me gusta mucho que en este programa buscan todas las maneras posibles para darte segundas oportunidades, o únicas, y primeras experiencias valiosas. Aún así, destaco del programa como lo mejor a mi acompañante, Juliana. Ella me ayudó en todo, pero lo mejor fue ver, ¿no? Fue ver que alguien te atendía, te alentaba, te motiva a querer ser mejor día a día, ya sea en la vida, para no volver a terminar acá o en lugares peores, en base a infracciones, sino también como persona en sí. Ella supo descubrir lo malo en mí, pero sobre todo me ayudó a destacar todo lo bueno que hay en mí. Hubieron muchas cosas en las que me ayudaron y estoy totalmente agradecida con ella, ya que para mí haber estado acá fue un empujón a ser alguien mejor, o al menos a querer serlo con el paso del tiempo. Este programa te llena de esperanza, te llena de fe a que todo puede estar mejor. Y las personas que aquí dentro fueron increíbles, comprensoras y alentadoras en cada momento de esta hermosa etapa. Cuando uno recibe esta devolución, por supuesto que se le estruja el alma, por supuesto que dice, qué bueno que no hay una devolución. Pero no puede dejarnos de impactar que cierre la nota diciendo esta hermosa etapa. Si esta nota se la hubieran hecho como devolución a un docente del liceo, a un docente de la UTI, a un educador del centro juvenil, creo que no sé, me colma de amor pero me parte el alma que un adolescente escriba esto a un programa penal.
Paula, la verdad que muchas gracias por compartir esto. La verdad que es buenísimo el cierre de esta etapa del panel, me parece que es súper importante para pensar en eso, ¿no? En eso que estás planteando vos, que creo que es fundamental más allá de toda la discusión más técnica, la discusión, creo que ahí está el foco de lo que estamos intentando como poner arriba de la mesa y discutir. Bien, ahora un poco la idea es poder como continuar el intercambio y darle la palabra a ustedes para poder como el que tenga ganas de intervenir, poder como participar o incluso hacer preguntas o retomar también una de las invitadas que quieran como profundizar en algún tema. A mí me parece que hasta ahora es como súper rica el intercambio, ¿no? Hemos atravesado como un montón de temas que, que van desde, no sé, la gestión de la privación de libertad de INISA, los convenios con la relacionamiento con el INAU, con la sociedad civil, cómo impacta que también quedó como por arriba de la mesa, ¿no? Este cambio en el tiempo de duración de la medida, estos 10 años de privación de libertad, cómo impacta en cómo gestionar esa privación de libertad y cómo impacta también en el sistema, ¿no? Porque si bien se aumenta la pena para algunos delitos, Yamila lo planteaba como eso también ha llevado a que empiecen a aparecer medidas como más con más tiempo de duración, ¿no? De lo que teníamos antes, o incluso también decían de medidas de privación de libertad para delitos que antes eran impensables, ¿no? El uso o la representación que no teníamos medidas de libertad, hoy parece que empezamos a tener medidas de libertad en un contexto de aumento de la población privada de libertad de adolescentes, ¿no? Estamos arriba de las 400, quizás ahí algunas de las personas que trabajan en INSA lo pueden precisar mejor, pero en un contexto de aumento sostenido de la privación de libertad, y esto que trae Paula, que me parece también como necesario para reflexionar el aumento de las mujeres en la nueva alternativa, ¿no? Que también es algo que hemos vivido en el sistema penal de adultos, no solo en Uruguay, sino a nivel regional, el aumento de las mujeres privadas de libertad, bueno, en el sistema penal juvenil, el aumento de las adolescentes privadas de libertad, ¿no? Y bueno, nada, creo que también estuvo el tema del lugar de la defensa pública como el gran postergado en toda esta reforma, y el tema de salud mental como el gran tema, ¿no? Que también atraviesa todo eso. Así que nada, me parece sumamente rico el intercambio o las presentaciones, pero bueno, ahora no sé si hay alguien que quiera levantar la mano y romper como un poco el hielo de ese lado, o si ustedes quieren retomar la palabra para hacer alguna cosa más. Ya, no llega el micrófono. Ahí llega. Sí. Bueno, no, primero que nada agradecer al Instituto de Sociología Jurídica, porque hoy lo hablaba con Eduardo, creo que en esto de que estamos en contienda electoral, en campaña política, este tema ha quedado invisibilizado, yo creo, en estos 4 años que hemos estado en la gestión de INISA, no se han armado mesas de debate, creo que este tema se invisibilizó y eso hace mal también porque no estamos hablando de estas cuestiones que ustedes traían ahora como puntos claves, ¿no? Uno es este avance normativo, regresivo, ¿no? Contrario a la normativa internacional, como decía Patricia, como decía Camila, que no tuvo que ver tampoco con todo el acumulado que se venía haciendo desde la academia en materia de conocimiento con respecto a las adolescencias en conflicto con la ley, y tampoco tuvo en cuenta la evidencia que se venía dando desde la sociedad civil, ¿no? Las organizaciones sociales que venían trabajando antes del código, antes del 2004, las medidas no privativas de libertad con muy buenos resultados, o sea, también con avances y retrocesos como todo, pero con muy buenos resultados, con una matriz también social que se había instalado en el país, ¿no? Que contenía también a las familias, a los adolescentes, más allá de debilidades que sí existían, pero bueno, había una red de contención. Y después la institucionalización, que yo creo que esta especialización que se fue dando de a poco en el INISA, con algunas situaciones complejas, ¿no? Como la de la violencia institucional, pero también con algunos aprendizajes que nos ha ido dejando, y hoy hablamos con compañeras que son educadoras hoy en motivación de libertad, bueno, esa necesidad que ellas sienten también de capacitarse
y de ser cada vez mejor y de tener una carrera como para poder brindarle oportunidades reales a los chiquilines. Y después esta traba que ustedes traen ahora de este periodo en el que no existieron muchas oportunidades para los gurises y una ley de urgente consideración que aumentó estas penas al doble. Entonces, bueno, ahora el sistema, estamos en 404, 406 chiquilines privados de libertad. Cuando yo asumí en el 2020 estábamos en 254 chiquilines, venían en un aumento de las medidas no privativas, que una vez estuvimos en una mesa con Patricia celebrando eso, ¿no? Porque veníamos un aumento, un prestigio también de las medidas no privativas de la mano de las organizaciones sociales, porque en esto se inicia con las organizaciones sociales y ese acumulado que traía Paula. Entonces creo que todos estos aprendizajes nos tienen que llevar a que, bueno, en algún momento hay que hacer un clic. Yo creo que tenemos una masa crítica bastante contundente y me parece que hay que seguir insistiendo en las reformas legislativas, al menos para empezar a volver al Código de 2004. Yo todavía tengo como una llama de esperanzas ahí, y después también el tema presupuestal, ¿no? Lo del inicio que traía Tamara, que traía Andrea, la gestión también de la privación de libertad, ¿no? Todavía tenemos una gestión tutelar de la privación de libertad. O sea, yo he sido muy crítica en estos años porque digo, hasta he elaborado informes en que me parece que hay un montón de conocimientos ya desde la academia, pero también interna de las propias instituciones, ¿no? En conjunto con, como yo decía hoy, con sociedad civil, con academia, que ya tenemos la receta, o sea, no hay recetas nuevas ni cosas que tengamos que traer de otros países, que sí, hay modelos que se pueden ver, que se pueden revisar, la justicia restaurativa, tenemos todos los modelos a la vista, o sea, se han hecho capacitaciones, incluso los funcionarios han hecho capacitaciones, o sea, falta voluntad política, falta presupuestos, porque es innegable que si vos querés dar oportunidades educativas y laborales a los chiquilines, sin presupuesto es imposible. O sea, lo que se hizo con Serpaz, que fue rescindir hace 2 años un convenio que se venía dando hace décadas, que además traería muy buenos resultados, que los propios funcionarios incluso nos piden, bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer con los chiquilines? Porque además de la educación formal necesitamos los talleres de Serpaz. O sea, creo que bueno, que es un tema que podríamos hablar muchísimo, pero que fueron aportando desde sus miradas y bueno, queda mucha tela para cortar. Yo no pierdo las esperanzas, siempre que hablo con Patricia. Patricia me dice que soy muy optimista a veces, pero por ejemplo, esa interpretación que ella tiene sobre el 116 bis, creo que también da un camino para los operadores jurídicos. Yo creo que, yo también soy abogada, creo que los abogados somos muy positivistas y eso es lo que les pasa mucho a los fiscales, ¿no? Y también en el derecho penal, esa reminiscencia de traer el derecho penal todo el tiempo al derecho juvenil, el tema de la opinión pública, ¿no? Y de la presión pública. Yo sé también que los operadores jurídicos tienen un salario que no es acorde a sus responsabilidades, o sea, y que la presión pública es importante en esa tarea. Entonces, pero creo que estas luces que trae Yamila, que trae Patricia, pueden darnos como una pauta de cómo interpretar las normas, a pesar de ser regresivas, en el mientras tanto, y seguimos dando esta lucha. Yo quiero creer que se puede dar. Ya no llega el micrófono, pero te escuchamos. O acercarme, siéntate. No. No, capaz que comentar algunas cuestiones que veníamos planteando ahora y que tienen que ver también con que escuchamos muchos diagnósticos, estamos llenos de diagnósticos, bueno, el nombre de Jimena, por una iniciativa de libertad, que está en el libro de la organización, y en realidad, capaz que también en esto poder comentar estas cuestiones que tienen que ver con los diagnósticos, ¿no? Estamos llenos de diagnósticos, a mí me parece muy importante este espacio, que está lleno de gente, y la verdad que es presente, pero ¿qué vamos a hacer con los diagnósticos? Esa es mi gran preocupación, y creo que tiene que ver también
con que cuando tenemos una suerte de diagnóstico por lo general, independientemente de los territorios donde se existen las medidas y donde se existen las situaciones, por lo general hay hechos que se comparten y están presentes, muy presentes, pero ¿qué hacemos cuando hay una fiscalidad que está devastada, que no se limita? Bueno, también el Poder Judicial tiene sus dificultades en cuanto a tener magistrados especializados en todo el territorio nacional. Y como tenemos también unas problemáticas que están presentes, y también acá nos tenemos que pararnos un poquito a pensar en lo que está pasando hoy, ¿no? A nivel de violencia, a nivel de violencias comunitarias, a nivel de violencias territoriales, y cómo estas nuevas violencias hoy captan a estas adolescencias, ¿no? Y muchas veces también trabajamos en todo lo que es la restitución de derechos, y también estamos en el territorio dando no solamente la respuesta a lo que nos compete como programa educativo, que también es idiota, pero también estamos expuestas a un montón de situaciones. El Estado no está. Entonces, siempre venimos del lado del feminismo, siempre venimos del lado de la construcción, siempre las adolescentes están en un lugar donde son el saco donde colocamos todas las culpas y todas las situaciones, ¿no? Porque es muy poco la atención de este lugar, pero no le damos una persecución al delito real, ¿no? Al que está en la mano de los adultos, y tampoco le damos un tratamiento que tiene que ver con la criminalidad, ¿no? Porque también eso es un debe histórico. Cuando necesitamos la criminalidad, esa adolescencia, vemos como una situación de derechos, pero también tenemos que ponerlas y gestionarlas en el nivel organizativo. Porque si hacemos políticas públicas de acá en adelante, ahora, a un mes de las elecciones, hay mucho trabajo para hacer. Muchísimo. Si hacemos con el diagnóstico, ¿qué hacemos? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta vital, importante, y la cual tenemos que hacer cargo también. No solamente en el orden social civil, en el poder judicial y en el justicia, ¿no? Esto de poder pensar hacia adelante, cómo vamos a tener en estos 5 años que vivimos problemáticas que antes estaban, porque estaban muy presentes, ahora van a ser un lugar mucho más cruel y mucho más doloroso, de las cuales las principales víctimas son las niñas y las adolescentes. No sé si llega. Mi nombre es Marcelo Cantón Pombo, soy docente de Derechos Humanos de la creación de la cátedra ya en la década del 90, pero voy a hablar a título personal. En primer lugar, felicitar a Eduardo Moraz y a todo el Instituto de Sociología Jurídica por abrir esta sesión académica a todos y a todas. Me parece que hubieron muchas presentaciones complementarias. Se dijo bien por Yamila de que la Defensoría Pública ha sido una olvidada, pero creo que las demás exposiciones mostraron que hay otros grandes y grandes olvidadas. Recuerdo algún pasaje, me corrigen si me equivoco, de lo dicho por Tamara Zamudio, quien hablaba de décadas de carencias e insuficiencias en medidas socioeducativas. Y creo que las exposiciones muestran que la carencia se da en las medidas socioeducativas con privación de libertad y sin privación de libertad. Las carencias del sistema judicial, todo. Porque los magistrados que entregan mucho más horas de las que les pagamos, necesitan mucho más equipo para hacer una determinación judicial y luego hacer supervisión. ¿Cómo hacer supervisión en serio sin tener asesores que sepan de la eficacia de las medidas socioeducativas? Y para que las medidas socioeducativas, si no se cumplen, no sean archivadas, como me ha dicho que a veces ocurre una gran profesional y luchadora desde hace décadas, Paula, que la tuvimos también como expositora, y que nos mostraba no solo algunos logros de algunas organizaciones no gubernamentales, sino que en su reflexión final de lo que le decía uno de los botijas destinatarios de los tratamientos,
muestra la reflexión final de que hay carencias también, no solo en lo que algunos llamarían prevención secundaria o terciaria, cuando ya la infracción a la ley penal se produjo, y el daño para ese gurí ya se produjo, y también para la víctima de la infracción penal, sino que podemos hacer en prevención primaria, en los CAIF, en los centros juveniles, en los clubes de niños, en la escuela primaria, pública o privada, en los liceos, públicos o privados, en las escuelas técnicas. Entonces, ahí en prevención primaria tenemos un montón para hacer, y ahí voy y retomo con lo que decía ayer, antes quien intervino anteriormente, de qué hacer con estos diagnósticos o estas pinceladas de diagnósticos que podrían, si les diéramos más tiempo, algo mucho más fuerte y más integral. Porque todo esto lo que muestra es un incumplimiento desde hace décadas del principio de protección integral, del principio del interés superior del niño, también un incumplimiento del principio de igualdad y de no discriminación, por ejemplo, mostrado por varios, no solo en lo que no se hace, sino en lo que se hace un poquito mejor en algunos departamentos y un poquito peor o no se hace en otros. Bueno, ¿y qué hacer con esto? Una pregunta que le voy a hacer es si hemos podido lograr una propuesta, porque estamos en la puerta de unas elecciones, para hacer una propuesta a todos los candidatos de lo que los expertos y preocupados y comprometidos por el tema exigimos o creemos necesario. Pónganle el nombre que quieran, porque esto tiene que salir de ámbitos riquísimos como el que ha sabido crear el Instituto de Sociología Jurídica. Y si no llegamos a tiempo ahora, podemos hacerlo después de las elecciones. Pero primero saber de boca de las panelistas, de las expositoras, si ya han podido llegar a una propuesta a todos los candidatos de todos los partidos políticos. Y en segundo lugar, que además de propuestas sobre lo que hay que hacer, hay que generar una propuesta conjunta de sociedad civil, de ciudadanía, de que hay que financiar. Y en tercer lugar, ¿qué podemos hacer los universitarios, en la Universidad de la República y en otras universidades, para generar más capacitación, más posgrados, para que si surgiera ese presupuesto, pudiéramos actuar de manera muy competente para usar esos nuevos recursos que tendremos que exigir? No sé cómo la ven, pero por acá me quedo para poder escucharlos. Bueno, muchas gracias. Le doy la iPad. Bueno, primero decir que justamente fue algo de lo que dije cuando intervine, que la idea era proponer soluciones, porque la verdad que sí, permanentemente estamos viendo los desafíos, las limitaciones, las dificultades, pero está bueno proponer soluciones. Yo no sé si tengo muchas soluciones para proponer, porque en definitiva esto que tú planteas de propuestas políticas obviamente que no me corresponde. Solo recordar que el Poder Judicial hace varios presupuestos que tienen 0%, que por otra parte la Defensoría Pública, capaz que lo saben todos, capaz que no, como los jueces pertenecemos al Poder Judicial, el Ministerio Público, o sea, la Fiscalía no, un servicio descentralizado. Después lo que mencionó hoy Paula respecto a que están esos reconocimientos y devoluciones de los adolescentes. La verdad que yo tengo muchísimas experiencias para compartir que tienen que ver con eso también, que estaría bueno ponerlo sobre la mesa. Digo siempre porque también tenemos que reconocer lo que hicimos bien para saber si tenemos que repetirlo, seguir por ese camino, porque al final si no nos reconocemos, hay mucha gente que conozco, que está presente acá también, que trabaja en MISA, gestionando lo mejor posible los recursos que tiene y ha obtenido nuevos resultados. Y a su vez, como dice Paula, como tú recogiste, que se archivan determinadas actuaciones, bueno, hay que ver en qué casos se archivan. Y muchas veces es en forma anticipada del proceso porque se alcanza la finalidad socioeducativa, entonces evitamos que permanezcan privados solo por responsabilidad. Pero además otros casos se archivan porque evidentemente ya el sistema no está dando resultados y ya están cometiendo delitos como adultos. Entonces es evidente que por determinadas infracciones no vamos a mantener las actuaciones. Entonces todos los casos son distintos. Habría mucho para compartir. Pero en cuanto a soluciones
también sabemos que se transformaron 2 juzgados y eso implica que se perdieron actuarios, se perdieron funcionarios administrativos, se perdieron juzgados, jueces, porque se atendió la materia de género y violencia doméstica. Entonces, porque allí fueron derivados esos recursos. Entonces, en definitiva, estamos como corriendo la manta, la frazada, como se dice, ¿no? Y bueno, esto yo lo que puedo decir es en forma objetiva, esto está, lo sabemos todos. No sé por dónde pasan las soluciones políticas, pero sí quiero recoger lo que dijo Paula, que yo lo comparto plenamente, es el que tengamos en cuenta la responsabilidad y la participación de cada uno de nosotros y nosotras, más allá de que estamos permanentemente como cuestionando la ley y viendo esta regresión normativa, esto que decía Andrea, en definitiva, mientras tanto tenemos que hacer algo con lo que hay. Entonces, me parece que el abordaje multidisciplinario, el poder tener recursos, el optimizar y gestionar mejor los recursos disponibles, es una tarea inmediata, ya lo tenemos que hacer y ya lo podemos hacer. Entonces, eso me parece que es un buen camino. Tendría mucho más para decir, pero no quiero acaparar el tiempo. No, capaz que cortita con respecto a qué podemos hacer o qué estamos haciendo y los presidenciales, el Centro de Acción Popular, tanto como el movimiento Gustavo Golpe, que está acompañado de la compañía de Renacer, fíjate que están atrás, formamos parte de lo que es la plataforma Infancias y Adolescencias, que es una plataforma que congrega organizaciones de la sociedad civil y de la academia. Y en el correr de este año se han realizado 4 mesas de trabajo con representantes de los partidos políticos y de instituciones y organismos públicos para plantear 4 ejes de preocupaciones. El último fue sobre violencia y ahí hubo un ida y vuelta sobre estos temas y también, bueno, cuáles son las preocupaciones que desde la plataforma